Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola Fabián, hola Patricia, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra Hola, mucho. profe. Hola Patricia, ¿cómo vas? Bien, profe. Qué bueno, me alegra. Bueno, voy a compartir la presentación. Porfa, me indican si la están viendo. Sí, profe. Perfecto, Sí, muchas profe. gracias. Gracias. Bueno, entonces, esta noche pues digamos que esta sesión se va a alargar un poco. La he llamado ¿qué pasa con los recursos de mi departamento y mi municipio? ¿Por qué? Y ustedes dirán, bueno, pero si la materia se llama impuestos departamentales, ¿por qué nos metemos con municipio? Pues digamos que la razón es porque hoy en día se habla de impuestos territoriales. Ya no se habla de esa separación que había entre impuestos departamentales y municipales, sino que ya se ve todo esto como un todo, diferenciando los nacionales de los territoriales. Impuestos nacionales, el IVA, eh, impoconsumo, renta, tanto personas jurídicas como naturales, y todo lo que tiene que ver con los impuestos territoriales, que son los que se cobran en los municipios o en los departamentos, pues digamos que ahí se mete dentro de toda esa bolsa eh, el impuesto a los vehículos, el impuesto al consumo al tabaco, a las bebidas alcohólicas, la sobretasa bomberil, el ICA, en fin, toda esa gran gama de impuestos que pues hay en los departamentos y en los municipios. Eh, digamos que así como hay una gran gama de impuestos, no significa que todos esos impuestos se cobran en cada municipio o en cada departamento. En algunos aplica, por ejemplo, las estampillas. En algunos cobran el impuesto por el degüello de ganado menor, ¿sí? En otros no, y así sucesivamente. Entonces, digamos que vamos a orientar esta presentación y de aquí en adelante todo lo que tiene que ver con impuestos territoriales de esa manera, viéndolo como un todo. ¿Listo? Ahora, bueno, tengo que mencionar también que dentro de este contenido que vamos a ver, eh, vamos a examinar lo que son algunos de esos impuestos territoriales, el de vehículos, el predial y el ICA, y que son como los que más se recaudan. Y adicional a eso también vamos a explorar eh, hacia dónde va orientada la reforma tributaria de impuestos territoriales que quiere implementar y que quiere impulsar el gobierno nacional. Entonces, eso va a ser en otra sesión, pero pues digamos que los voy poniendo sobre el terreno como para que todos vayamos orientados hacia el mismo lado. Ya metiéndonos en materia con la sesión del día de hoy, es importante aclarar que así como el gobierno nacional entra, y ustedes se han dado cuenta en los últimos gobiernos, que cada gobierno trae su reforma tributaria bajo la manga, bajo el brazo. Eh, lo mismo pasa con los alcaldes y los gobernadores. Cada uno de ellos llega con su reforma tributaria bajo el brazo con el propósito de mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué obras vamos a desarrollar? Y de una o de otra manera tratar de convencer a las personas o a la ciudadanía para ver ellos cómo aprueban o rechazan esa propuesta. Entonces, básicamente para que ese gobierno popular, llámese gobernador o alcalde, para que ese tipo de gobierno funcione, pues se necesita que la ciudadanía, que nosotros como ciudadanos votemos, pero que lo hagamos de manera informada, es decir, eligiendo servidores públicos que realmente administren con honestidad el dinero que estamos aportando todos para poder financiar qué, el Estado o ese territorio, llámese municipio o llámese departamento. Digamos que eso es una función nuestra. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los que elegimos a estos gobernantes.
Si nosotros elegimos porque nos dieron un tamal o porque nos dieron un plato de lechona, el problema no es de ese ladrón que elegimos, sino el problema es nuestro porque nosotros fuimos los que vendimos nuestra conciencia por un plato de lechona, por un tamal, por una teja, por lo que quiera. Entonces, de esto, digamos que es bien importante concientizarnos y sobre todo, digamos que eh, ustedes que ya tienen, que están formando un buen criterio, tratar de llevarle ese concepto al resto de familias. ¿Por qué? Porque es que las familias, por lo general, tienden a ser muy tradicionales, eh, les da miedo el cambio, no quieren salirse de esa, llamémoslo, zona de confort y prefieren, y el dicho de ellos es, no, pues hay que, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y seguimos en la misma tónica de gobiernos que nos roban, que se salen con la suya, que no les pasa nada, y pues digamos que no se nota esa diferencia. Entonces, eso es una tarea nuestra de tratar de empezar a hablar con nuestras familias, sobre todo con las personas mayores, con el propósito de decirle, oiga, mire, esto tiene que cambiar, esto no podemos seguir eligiendo a los mismos porque dése cuenta de lo que está pasando, ese robo de Ecopetrol tan descarado, ¿sí? Lo que pasó con Reficar, lo que ha pasado con todos esos robos, ¿y qué le han hecho a esas personas? Cero. Les dan casa por cárcel y ellos pueden después de un año, 2 años salir como si nada. Miren lo que hacía Samuel Moreno, todo lo que se robó, salía, no tenía ningún inconveniente en salir a la calle, salía con sus escoltas, nunca iba esposado ni nada de eso, era un ciudadano normal y corriente. Y eso, pues digamos que está mandando el mensaje equivocado para nosotros. ¿Por qué? Porque la lectura que yo le doy a eso es que ser pillo paga, ¿ok? Y esa no debería ser la lectura, ¿ok? Entonces, si básicamente nosotros, como potencial votante, como ese electorado, no conocemos cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que tiene un gobierno, es decir, de dónde vienen los recursos, para qué alcanzan esos recursos, para qué no definitivamente no van a alcanzar y cómo se van a usar, pues básicamente esos cargos de elección popular van a ser ocupados por quiénes, por aquellos que hacen promesas atractivas, pero que son imposibles de cumplir. Y a los gobernantes, pues, ¿qué les va a quedar? Pues les queda muy fácil apropiarse de esos recursos que son comunes para su beneficio personal. Se lo roban literalmente. Lo que ha pasado en Córdoba, con los carteles de la hemofilia, con esos carteles de la salud que habían creado, eso es lo que pasa, lo que hacen los Géneco en la costa atlántica, los Char, todo este tipo de clanes que verdaderamente son unos clanes más parecen carteles, ¿sí? Que en realidad ya tienen toda una infraestructura muy bien montada alrededor de eso y ellos se dan el lujo de poner y seguir poniendo a los que quieren. Entonces, son situaciones que tenemos que estar muy atentos a eso. Ahora, nosotros como personas, como ciudadanos, nosotros necesitamos comprender las finanzas de cada municipio, de cada departamento. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar esas promesas de campaña, sobre todo ahorita en épocas de campaña de elecciones. Hay que evaluar esas promesas de campaña de esos alcaldes y de esos gobernadores, igual que de esos concejales y de esos diputados, porque es que ellos son los que aprueban esas reformas, ¿ok? Nosotros como colombianos debemos distinguir entre lo que es una promesa falsa, lo que comúnmente se llama lo que es la demagogia, y los discursos políticos serios, que son, digamos que, basados en eh, una realidad económica que puede sonar dura, que puede ser una realidad cruel, pero que a eso nos tenemos que someter, ¿ok? Ahora bien, digamos que los principales departamentos y las grandes ciudades cuentan con muchos funcionarios que están altamente capacitados, sobre todo en detalles técnicos de la administración territorial. La mayor parte de los más de 1.100 municipios que tiene el país y varios de esos departamentos, digamos que tienen un personal bastante limitado. Y en esos lugares puede ser muy difícil identificar y aprovechar las oportunidades de contribuir a qué? A ese progreso de esa entidad territorial. Inclusive podrá ser la administración más transparente, pero va a ser difícil de identificar y aprovechar esas oportunidades. ¿Ok? Ahora, digamos que el contenido de esta sesión
está organizado de la siguiente manera. Vamos a verlo, vamos a hablar acerca de lo que son los ingresos municipales, la relación entre la nación y el municipio, la transparencia en la administración municipal y las finanzas públicas departamentales. Digamos que cuando empezamos hablando de los ingresos municipales, lo primero que se explica es de dónde viene el dinero del que disponen esos municipios y digamos qué tanta libertad tienen las administraciones municipales para cambiar el uso de esos ingresos. Esto es, y lo vamos a ir viendo en el transcurso del desarrollo de la materia, cómo muchas de esas transferencias tienen una destinación específica. Entonces, ¿qué pasa si definitivamente a mí no me alcanza el dinero y yo tengo que echar mano de esas transferencias para cubrir otro tipo de gastos? ¿Será que eso es viable? Lo miraremos en clase. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a evitar que en las campañas a alcaldías y a consejos pues se hagan promesas para las cuales o bien no hay recursos y para que esas plataformas políticas no sean simplemente una lista de deseos, sino que se conviertan en verdaderos planes de gobierno. Luego vamos a explicar cómo se clasifican los gastos del municipio, ¿sí? Por ejemplo, es frecuente en el discurso político hablar acerca de lo que es el funcionamiento y la inversión, que son básicamente dos de los principales tipos de gasto, sin entender de qué se tratan y sobre todo sin entender las limitaciones de esas categorías. Aquí vamos a explicar qué son y por qué son tan importantes concentrarse más en unos componentes que en otros grandes rubros, ¿sí? Eso, digamos que priorizar sería la palabra. Cuando lleguemos a ver lo que es la relación entre la nación y el municipio, aquí se describe más a fondo esa relación entre el municipio y la nación. Es decir, el dinero que el gobierno nacional le transfiere a los municipios se obtiene de distintas maneras y debe gastarse en unos sectores específicos. Aquí lo vamos a ver. ¿Listo? Luego hablaremos acerca de esa transparencia de la administración municipal y aquí vamos a explicar cómo funciona la administración honesta del municipio, cuáles son los riesgos que hay que evitar al manejar dineros públicos, cuáles son las maneras en las cuales puede participar la ciudadanía y el papel que juegan los organismos de control para vigilar el uso adecuado de esos recursos públicos que entre todos pagamos. ¿Okay? Y en última, vamos a ver lo que son las finanzas públicas departamentales, es decir, aquí se incluye una sección en donde se describen las diferencias entre el funcionamiento de las finanzas públicas departamentales y las municipales. Esta última sección, digamos que es como la más corta, porque ambas se manejan como de una manera muy parecida. ¿Listo? Entonces, no, antes de empezar, por eso aquí le coloqué a la diapositiva el nombre, antes de empezar, vamos a arrancar con unos conceptos que son importantes y que necesitamos, pues digamos que tener claros en cualquier momento para poder abordar la materia de impuestos, ¿ok? Llámese impuestos departamentales, impuestos nacionales, el tipo de impuesto que sea, es importante tener en cuenta estos conceptos que vamos a dar. Entonces, en primera instancia, de lo que hay que hablar es básicamente qué es el tributo, ¿ok? Ese tributo, digamos que el objetivo principal de los tributos es que la recaudación del pago para poder financiar esas actividades del sector público que permite al Estado o a quien hace las veces de sujeto activo. Entonces recuerden, cuando hablamos de sujeto activo, estamos hablando del Estado o del departamento o del municipio, es decir, como de la hacienda pública, que es la que se encarga de recaudar ese dinero, a quien nosotros como contribuyentes le estamos pagando. Ese es el sujeto activo. Si ese es el sujeto activo, ¿quién es el sujeto pasivo? Pues nosotros como contribuyentes, ¿ok? Entonces, vuelvo a leer, el objetivo principal de los tributos es la recaudación del pago para financiar las actividades del sector público que permite al Estado o quien hace las veces de sujeto activo obtener los recursos para cumplir con los planes de desarrollo público. Esos tributos pueden ser impuestos, contribuciones y o tasas, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de tributo, ya sabemos que dentro de esa bolsa de tributo estamos metiendo impuestos, contribuciones y tasas. ¿Listo?
En otras palabras, el tributo consiste en ese ingreso fiscal que ha sido establecido por el poder del Estado y quienes contribuyen con los sujetos pasivos de los tributos, como se expresa en el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política. ¿Qué dice ese artículo? Que por tener la categoría de colombiano, es decir, por tener la nacionalidad de colombianos, nosotros estamos obligados a aportar para que el Estado pueda suplir sus necesidades y de esta manera pueda desarrollar los planes y proyectos que se ha trazado. ¿Qué es lo que pasa? Que es que cuando usted se postula como un candidato, llámese alcaldía, llámese a gobernador o llámese a presidente, usted debe desarrollar un proyecto o un plan de trabajo, un plan de desarrollo, le llaman ellos. Ese plan de desarrollo, pues básicamente esa es su plataforma política. Eso es lo que usted va a venderle al pueblo para que el pueblo diga, ay, claro, sí, que quiten el ICETEX o que paguen, que nos paguen todas las deudas del ICETEX. Pues eso no va a pasar, ¿sí? Primero porque la deuda es inmensa. Segundo, el gobierno no tiene todo ese dinero para destinarlo a eso. Tercero, eso ahí se estaría cometiendo una injusticia porque los que estudiamos sin el ICETEX, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, ¿por qué no hay esa equidad al momento de decir, bueno, peor aún, los que ya pagaron el crédito, ¿ellos qué? ¿Sí? Entonces, como que se puede formar ahí hay un gran problema de índole jurídico. Entonces, básicamente uno lo que tiene que hacer es mirar qué es lo que ese candidato está proponiendo o usted como candidato, cuál es su proyecto de trabajo, cuál es su plan de desarrollo y cómo lo va a ejecutar, de dónde va a sacar los recursos. Porque muy bonito que digan en campaña que van a mandar un tren que conecta Buenaventura con la costa atlántica, cuando ustedes y yo sabemos que eso es imposible de hacer. Primero por la gran complejidad geográfica, sobre todo la que existe en el Pacífico colombiano. Entonces, eso es muy difícil. Si no hemos podido construir el metro acá en Bogotá, ahora sí vamos a mandar un tren de esos en donde eso fácilmente puede poner en jaque la economía de un país. Entonces, digamos que ese tipo de cosas hay que ponerle mucho sentido y mucho filtro a lo que a lo que esos candidatos nos están proponiendo. Entonces, claro lo que es el tributo. Bueno, listo. Entonces, digamos que sí está claro. Sí, profe. Ok, gracias, Fabián. ¿Cuáles son las diferencias? Ahora sí, entremos a mirar, a hilar más fino, a ver qué es eso de contribución, qué es tasa y qué es impuesto. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué tienen nombres diferentes si los estamos metiendo dentro de la misma bolsa de un tributo? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que la contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Ejemplo, eh, un ejemplo de esto podría ser una parada de metro, ¿sí? El asfaltado de una calle o la construcción de una carretera, la construcción de una plaza o de un parque, ya que se trata de una actuación pública dirigida ¿a qué? A satisfacer o a cubrir una necesidad colectiva, una necesidad de un grupo de personas, ¿ok? La obtención de un beneficio de interés general y cuyo recaudo es utilizado para su beneficio. eh, bueno, aquí me quedó mal redactado. Obtención de un beneficio de interés general y cuyo recaudo es utilizado para su beneficio. ¿Ok? Básicamente, aquí lo que nos quiere decir, y con este último parrafito lo vamos a entender mejor, el tributo más generalizado es contribución por valorización del IDU. El valor de los terrenos y predios cercanos aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá en Bogotá, cuando, digamos que los que vivimos acá en Bogotá y sobre todo en las ciudades grandes, cada que van a hacer una obra, le dicen, ay, chinito lindo, mira, a mí me da una pena, pero es que esto no lo puede pagar solo la ciudad, porque esto básicamente va a impactar a esta comunidad, ¿sí? A una comunidad muy puntual. Puede que usted venga y se beneficie en algún momento, pero directamente a los que se les va a ver reflejada la valorización es a las personas que esa obra está impactando directamente. Por ejemplo, la construcción de un puente. Entonces dice el IDU, dice, ok, hay que crear o hay que montar un puente que cruce por tal avenida y ese puente básicamente va a beneficiar a dos localidades.
ejemplo, la localidad de Usaquén y la localidad de Suba. Entonces, a las personas que viven más cerca de ese puente que van a empezar a construir, le van a cobrar una contribución mayor, ¿ok? Ellos van a tener que pagar un aporte mucho más alto. ¿Por qué? Porque sus predios se van a valorizar gracias a esa obra. Entonces, diferente el que vive al frente del puente del que vive a 2 kilómetros de distancia de ese puente. A ese le van a cobrar menos, pero no implica que a él no le van a cobrar. Entonces, como esa obra impacta las dos localidades, a las dos localidades, a los habitantes de esas dos localidades les van a cobrar esa contribución. Pero es básicamente porque se van a ver beneficiados por una valorización de sus predios, valorización de no solamente del terreno, sino también de las propiedades que ellos tengan, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es contribución. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué es tasa? Tasa es ese tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. Se cobran tasas como contraprestación directa y determinada de un servicio que recibe el ciudadano con su pago. Como ejemplos de tasas, en Colombia destacamos los peajes, ¿sí?, que es producto de la decisión libre de viajar, y la sobretasa a la gasolina, que es producto de la decisión libre de tener un medio de transporte propio, entre otros servicios que presta el Estado. Eso es una tasa. Por eso se habla de la sobretasa a la gasolina. ¿Ok? Perdón. Y viene ahora sí el impuesto. ¿Qué es un impuesto? Son tributos que se exigen sin una contraprestación. O sea, independiente que esto a usted lo vaya a beneficiar, independiente que usted vaya a tener un impacto directo por el pago de ese impuesto, aquí el impuesto no le, con el pago del impuesto, usted no puede que no se beneficie en nada. Usted simplemente paga porque el Estado necesita cubrir sus obligaciones presentes y a futuro que ha adquirido ya con bancos, con entidades multilaterales, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente esos impuestos se exigen sin ninguna contraprestación establecida. Esto es, sin que el contribuyente sepa en qué se van a gastar los recursos. Entonces, se utilizan esos impuestos para fines y bienes públicos, pero no existe esa relación directa. De hecho, constituyen la principal fuente de financiación de la administración pública, los impuestos. ¿Ok? Y esos impuestos se dividen en dos. Tenemos unos impuestos directos y unos impuestos indirectos. Los directos se aplican sobre los bienes e ingresos económicos de las personas de manera periódica e individual, como el impuesto sobre la renta o el ICA. Y como impuestos indirectos, estos impuestos indirectos, ¿qué hacen? Gravan las transacciones o actividades que las personas realizan. Algunos ejemplos son el impuesto sobre las ventas, el impuesto al consumo, los aranceles, etc. Este tipo de impuestos son los peores. ¿Por qué son los peores? Porque estos impuestos indirectos no miden la capacidad de pago de las personas. Simplemente crean una tasa, crean una tarifa, y esa tarifa se la aplican a Raimundo y todo el mundo. El IVA del 19% se lo aplican a todo producto, independientemente de que usted tenga trabajo o no. Si usted quiere adquirir ese producto, usted tenga o no tenga, va a tener que pagar ese IVA. ¿Ok? Por eso estos impuestos son tan malos. Pero la paradoja es que estos impuestos son los que más recauda el gobierno nacional. Entonces, digamos que esa es como la injusticia que hay detrás de todo esto, pero digamos que así opera el gobierno. ¿Ok? Habiendo hecho ese preámbulo, ahora sí entremos de lleno con lo que son los Profe, ingresos. Dime. ¿me deja ver la diapositiva anterior de tasa? Claro. ¿Esta? Sí. Listo. Listo, listo, perfecto. Entonces, entremos ahora sí a mirar qué es eso de los ingresos y gastos municipales. Entonces, existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta el municipio. Entonces, básicamente lo que vamos a mirar es estas finanzas públicas municipales. Este factor
de estos ingresos municipales, digamos que es de mucha importancia. ¿Para quién? Para esos administradores locales, los gobernadores, los concejales, los diputados. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que le permite a ellos saber con qué recursos disponen para ejecutar sus programas de gobierno y con cuánto de esos recursos no pueden disponer libremente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a detallar los tipos de ingresos y la disponibilidad, ¿sí? Vamos a hablar acerca de los tipos de gastos y el proceso para elaborar un presupuesto municipal. Entonces, partiendo de esto, hablemos acerca de los impuestos departamentales. Como les decía, pues aquí lo voy a mencionar los departamentales porque la materia se llama impuestos departamentales, pero digamos que a partir de la próxima sesión, todo lo vamos a estar hablando acerca de los impuestos territoriales. Entonces, estos impuestos departamentales eh, que se aplican en nuestro país son los siguientes. Digamos que aquí he puesto tres como para, digamos, mencionar los más importantes. No significa que sean los únicos, son los más relevantes, los que más le generan ingreso a los departamentos. Entre ellos está el impuesto de registro, el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, que esto es un total descaro, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver por qué. Y el impuesto sobre vehículos automotores, ¿ok? Eh, Enfocándonos inicialmente en lo que es el impuesto de registro, digamos que aquí el impuesto de registro, si desean saber más, si desean ahondar más sobre este tipo de impuesto, los invito a que consulten la ley 223 del 95 y el decreto 650 del 96. Y para el caso específico de Bogotá, la ordenanza departamental 216 de 2014. Ahí digamos que está todo el compendio de qué es el impuesto de registro, por qué se aplica, en dónde se aplica, bajo qué características, etcétera, etcétera. Digamos que este tipo de impuesto de registro, bueno, se encuentran digamos que sujetos a este impuesto, todas aquellas inscripciones de documentos que contengan lo que se conoce como un acto, una providencia, un contrato, un negocio jurídico, en donde los particulares, eh, digamos, ese tipo de documentos que yo debo ir a registrar ante esas entidades, llámese Cámara de Comercio o la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, a donde yo vaya a registrar ese documento, ellos tienen unas tarifas. Entonces, ese tipo de documento puede ser un contrato, puede ser una escritura, puede ser cualquier tipo de documento en los que los particulares sean parte o beneficiarios y que por ley deban registrarse ante las cámaras de comercio o en las oficinas de registros de instrumentos públicos, les aplica este tipo de impuesto. Y esto tiene unas tarifas. Entonces, sucede que dentro de esas tarifas, digamos que para todo lo que son actos, contratos o negocios jurídicos que tienen una cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, esa tarifa oscila entre el 0,5 y el 1% del valor de ese contrato, del valor de ese acto, del valor del tipo de documento que estemos registrando. Y en caso de que el registro no sea en la oficina de registro de instrumentos públicos, sino que sea en la Cámara de Comercio, esa tarifa oscila entre el 0,3 y el 0,7, es decir, es más efectivo o más económico registrar esos tipos de documentos en la Cámara de Comercio que en la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos. Lo que pasa es que hay documentos que le toca obligatoriamente hacerlo o registrarlo en la Oficina de Instrumentos Públicos. Entonces, por ende, allí las tarifas son más caras que las de la Cámara de Comercio. Otro documento que se registra y que le aplica este tipo de impuesto de registro son los aportes a sociedades a título de capital. Esos están sujetos a una tarifa del 0,7% y los aportes a título de prima en colocación de acciones tienen una tarifa del 0,3%. Y en tercer lugar, para todo lo que hace referencia a los actos, contratos o negocios jurídicos que no tienen cuantía porque pueden haber de ese tipo de figuras, que digan, no, 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 esto es simplemente un documento que estamos haciendo en donde él se compromete a hacer una cosa y yo me comprometo a hacer otra, pero eso no tiene ninguna cuantía. Entonces usted dice, por eso no me van a cobrar nada porque como se cobra es con base en el monto de ese contrato, entonces pues no,
el gobierno local creó una tarifa y dijo, no, aquí me están metiendo gol. Entonces, lo que hace es que creó para esos contratos, esos negocios jurídicos que no tienen una cuantía, pero que yo debo registrarlos, ¿sí? En una oficina de registro de instrumentos públicos o en la Cámara de Comercio. La tarifa oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Ok? Esa es la tarifa para ese tipo de documentos que no tienen una cuantía. ¿Listo? Esto frente al impuesto de registro, frente al impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Si desea profundizar en el tema, les recomiendo que consulte la ley 223 del 95 y la 1816 de 2016. Y para el caso de Bogotá, el decreto distrital 352 del 2002. ¿Ok? Y digamos que en este caso, este tipo de impuesto, el de impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, en este caso, el hecho generador, ¿cuál es? Si en el de registro veíamos que era ese contrato, acá el hecho generador de este gravamen es el consumo de esos cigarrillos, de esa cerveza y esos licores. Cuando hablamos de licores o de bebidas alcohólicas, ahí estamos metiendo los vinos, los aperitivos y similares. Y esto se hace, eh, digamos que se cobra dentro de la jurisdicción de los departamentos. Entonces, imagínense que usted va muy chévere para Girardot o va para Melgar, si es que viven ustedes por acá en Bogotá y que el sitio de veraneo para nosotros es Girardot, Flandes, Ricaurte, Melgar, todo ese tipo de región del Tolima, porque es lo más cercano que hay caliente. Entonces, que a veces parece un horno, pero bueno, es bien rico ir allá. Entonces, tan pronto usted está llegando a esos departamentos, usted se encuentra con las super vallas que le dicen, tómese un aguardiente taparroja, bien frío, y disfrute de la vida, disfrute de la fiesta, haga amigos, pásela rico, pásela chévere. Y claro, usted ya va llegando en camino, usted ya va perfilado a parar en una tienda y tomarse un par de aguardientes de esos, ¿ok? Obviamente sin el carro. Y entonces ya empieza el gobierno local a hacer todo ese tipo de publicidad para que la gente consuma trago, ¿ok? Consuma cigarrillos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene, digamos que un arma de doble filo. ¿En qué sentido? En que entre más yo venda licor, entre más yo venda cigarrillos, pues los ciudadanos que pertenecen a ese departamento más se me van a enfermar, ¿ok? Entonces, eso que yo estoy recibiendo de dinero como gobernador o como alcalde, lo tengo que destinar a salud específicamente, a mejoras en los hospitales, a traer de pronto médicos más especializados, a comprar máquinas mucho más sofisticadas, en fin, tengo que hacer una serie de inversiones que eso que yo recogí, por un lado, lo tengo que reinvertir en otro. ¿Por qué? Porque estoy deteriorando inconscientemente la vida de mis ciudadanos. ¿Ok? Aparte de eso, pues ustedes saben que el trago pues también genera peleas, genera riñas y eso pues obviamente deriva en eh, accidentes, deriva en lesiones personales, en casos que terminan en temas judiciales, temas penales y también pues se pueden suscitar hechos de salud mental. Entonces, todos esos recursos que recoge el Estado a través de estos vicios, porque estos son vicios, los tiene que destinar a mirar cómo recupera a esa sociedad de esos daños que esto indirectamente les está ocasionando. Entonces, ese impuesto al consumo de cigarrillos está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público. Ese precio de venta al público está certificado por el DANE, eh, y sobre ese precio de venta al público, digamos que ese componente sobre el precio de venta al público del 10% y además tiene un componente específico que se trata de un valor fijo por la venta de cada cajetilla de 20 unidades, o digamos que si venden menos de 20 unidades, igual le aplica. Ese porcentaje, digamos que varía según el tipo de producto. Eh, y frente al tema del impuesto al consumo de la cerveza, ese impuesto es del 48%. Pero digamos que ese 48% está dividido en dos. 20% aplica para refajos y mezclas, ¿m?
Y la base aplica del impuesto al consumo de cerveza. Digamos que lo que se toma como base para poder calcular ese impuesto es el precio de venta al detal, ¿ok? Y en el caso de productos extranjeros, el vodka, el whisky, la ginebra, en fin, Fabián, yo creo que me puede ayudar, hay más. Eh, mentiras, viejo. Digamos que el precio de venta al detallista se determina como el valor en aduana de esa mercancía, incluyendo todos esos gravámenes arancelarios, adicionando como un margen de comercialización equivalente al 30%. Por eso es que es tan buen negocio meter trago de contrabando, porque usted se evita ese sobrecargo y además lo puede comercializar a diestra y siniestra por todo el país. ¿Ok? Entonces, por eso es que es un negocio tan lucrativo y hay grandes mafias que están detrás de ese tipo de productos. ¿Listo? Y el otro, el impuesto al consumo de licores, ese es un impuesto que está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público, a la tarifa del 25% para licores y de un 20% para vinos, y un componente específico que varía según los grados de alcohol que tenga cada licor o cada vino. Entonces va siendo proporcional. Este tipo de vicios, digamos que hay países en donde eso está, digamos que muy reglamentado, o bueno, más que reglamentado, tienen unos impuestos altísimos que desincentivan el consumo de esas bebidas. Eso pasa mucho en los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Islandia, Noruega, que son países que por ser tan fríos, pues digamos que la gente busca refugio en el trago y, uy, venga, tomémonos uno para calentarnos. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, digamos que incita al consumo de alcohol y pues trae los problemas de los que ya hemos hablado. Entonces, los gobiernos, ¿qué hacen? Dicen, ok, esto se está convirtiendo en un problema, la gente está cogiendo esto de deporte y entonces nos toca restringir el consumo y la mejor manera de restringirlo es poniéndole una tarifa alta de impuesto para que la gente se desanime de consumir trago. ¿Ok? Eh, y esto pues obviamente ha funcionado, pero ¿qué hacen en los países nórdicos? Entonces, esa gente coge y alquila un barco, ¿sí? Y se van toda una noche o todo un fin de semana por todo el mar Báltico, por todo este tipo de mares que son bien fríos y todo el santo día es bebiendo trago dentro de ese barco. Como están en mar abierto, no aplica ningún tipo de impuesto, meten todo ese trago de contrabando, se sube toda esa gente, se pone a tomar a un precio mucho más económico y se desinhibe, ¿ok? Y se calienta. Cosa diferente que pasa de pronto en Rusia. En Rusia, pues también por ser un país muy, estar en una latitud norte muy fría, digamos que las temperaturas son muy bajas en época de invierno. ¿Y qué pasa? Que allá en Rusia, pues el trago no está con aranceles tan altos y además tiene un agravante y es que muchas familias, así como acá en Colombia, muchas familias tienen el huerto al frente, ¿sí? O en el patio trasero, siembran maíz, siembran yuca, tienen un palo de mango, un palo de limón, etcétera, etcétera. Allá en Rusia tienen una destilería de vodka. Entonces lo tienen por ahí en el sótano y allá ellos destilan su propio trago y se la pasan tomando. ¿Qué pasa? Que eso ya se volvió un problema de salud pública en Moscú, bueno, en Rusia, y básicamente muchas personas, ¿qué pasa? Que en época de invierno salen, se encuentran con los amigos, se pegan las super borracheras, salen diciendo que se van para la casa, se quedan esperando el metro en una silla, se duermen y el frío les congela las manos, los pies, les da gangrena y los tienen que amputar. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, oiga, esto se me está volviendo un problema, la gente se emborracha, se duerme, eh, les da hipotermia, algunos se mueren, a otros toca amputarlos y pues básicamente esto me está costando a mí como país. Entonces crearon una fuerza pública, como una policía pública, en donde esa policía se encarga solamente de transitar todas las calles, todos los parques, buscando borrachos que se hayan quedado dormidos para llevárselos a la cárcel, los encierran y para que él salga tienen que pagar la noche que pasaron ahí en la celda. ¿Por qué? Porque la celda era calientica, estaba protegido,
no le iban a amputar los dedos, ni las manos, ni los pies, entonces él tenía que pagar por eso. Y obviamente pues eso era una suma un poquito alta, que le costaba demasiado y pues entonces las personas trataban ya de decir, uy, no, yo, si tomamos, tomemos aquí en la casa porque yo no me voy a arriesgar a que me coja la policía y me cobre bien alto o el pasar la noche en una cárcel, ¿ok? Entonces mire que cada país pues maneja sus propias estrategias, unas con mejor impacto que otras, pero pues digamos que cada quien ha sabido entender que esto es un problema, que esto se le devuelve al país o se le devuelve al departamento o al estado y termina costándole muchísimo más al gobierno local. ¿Por qué? Porque estos recursos los tiene que reinvertir en temas sociales, en temas de, eh, ¿cómo se dice? Temas de terapia psicosocial, tema de, ¿cómo se dice cuando una persona cae en un vicio y rehabilitación, etcétera, etcétera? Entonces, mire el gran problema que se genera a través de promover el consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, ¿ok? Y el otro tipo de impuesto que también termina siendo bien relevante es el impuesto sobre vehículos y automotores. Si quieres saber más sobre el impuesto de vehículos y automotores, consulte la ley 488 de 1998 y para el caso de Bogotá, el decreto distrital 352 de 2002. Este impuesto de vehículos y automotores, digamos que ese impuesto grava la propiedad o bueno, la posesión de los vehículos, ¿ok? Aunque es un impuesto departamental, para el caso de Bogotá, el sujeto activo, es decir, el que recauda ese impuesto de vehículos, es el Distrito Capital de Bogotá. Y la base, de esto vamos a hacer ejercicios más adelante, la base para liquidar el impuesto es el valor del avalúo comercial que anualmente fija el Ministerio de Transporte y eso lo hace mediante una resolución. Y en Bogotá, digamos que las tarifas aplicables varían entre el 1,5% y el 3,5% del valor comercial de ese vehículo. Y es responsable de este impuesto ese propietario o ese poseedor del vehículo, incluidos los vehículos de transporte público. Ese impuesto, el de vehículos, se causa el 1 de enero de cada año. Sin embargo, en el caso de vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, que deberá corresponder con la fecha de factura de venta o en la fecha de la solicitud de internación. ¿Ok? Entonces, esto referente a estos tres impuestos que son como los más gruesos, los que más le generan ingresos a los gobiernos locales. Y frente a estos ingresos y gastos municipales, básicamente, digamos que existen diferentes formas de analizar lo que son las finanzas públicas municipales. Una de esas formas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta quién, ese municipio. Y ese es un factor bien importante. ¿Por qué? Es un factor bien importante, sobre todo para los administradores locales, porque les permite a ellos saber con qué recursos disponen para poder ejecutar sus programas de gobierno y con cuánto de esos recursos definitivamente no va a poder disponer libremente. Y aquí lo que vamos a hacer es detallar los tipos de ingresos y la disponibilidad, todo lo que son los tipos de gasto y el proceso para elaborar un presupuesto municipal. Entonces, básicamente los municipios tienen tres tipos de ingresos, lo que son los recursos propios, que básicamente en promedio oscilan en un 32%, ¿sí? Vienen los recursos provenientes de participaciones de los recursos del gobierno nacional, lo que se conoce como las transferencias, y los recursos de capital, que representan un 25% de esos ingresos, y las transferencias de la nación, que representan un 43%. Esto en promedio. Hay departamentos y municipios que reciben más por unos, menos por otros, pero pues digamos que el promedio que se maneja son estas cifras. Recursos propios 32%, recursos de capital 25% y transferencias el 43%. Y adicionalmente a esto, digamos que hay unos ingresos municipales por las famosas regalías. Sin embargo, y esto hay que dejarlo en claro,
esas regalías no están incluidas dentro del presupuesto municipal, por ende no lo meto aquí en esta gráfica. ¿Listo? Ahora, digamos que dentro de cada una de estas categorías, llámese recursos propios, recursos de capital o transferencias de la nación, eh, existen unos recursos que son de libre destinación, ¿sí? Esos recursos de libre destinación, digamos que eso está amparado según la ley 617 de 2001. Se entiende por ingresos corrientes de libre destinación aquellos ingresos corrientes, excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o por acto administrativo que tienen un fin determinado. Es decir, que la administración pública de ese municipio o de ese departamento podría llegar a decidir hacia qué tipo de gasto orientar esos recursos que está recaudando. Más adelante vamos a mirar cómo se hace. Eh, y hay otros ingresos que son de destinación específica, que básicamente significa que ya están supeditados a gastarse en un sector o en una actividad específica, por ejemplo, salud, educación, etcétera. ¿Listo? Mm, digamos que hablando aquí acerca de los recursos propios, como les decía en el slide anterior, los recursos propios equivalen a un 32%. Y esos recursos propios son aquellos que son generados ¿por quién? Por el municipio. Y como son generados por el municipio, pueden obtener, digamos que son recursos que se pueden obtener de diferentes formas. Pueden ser por ingresos tributarios, que esto de ese 32%, por ingresos tributarios representan más o menos el 80, casi el 90% de esos ingresos. Puede ser también por tasas, por multas, ¿sí? Y por contribuciones que representan el otro 15-20% del recaudo. Entonces, mire que el grueso siempre, tanto en gobiernos a nivel local como a nivel departamental y nacional, lo que más perciben son recursos, básicamente ingresos tributarios, es decir, impuestos. Ese es como el grueso de los ingresos de un gobierno, ¿ok? Y lo otro ya provienen vía tasas, multas o contribuciones. Luego de eso, digamos que aquí es importante mirar esos ingresos tributarios. Aquí, como les decía en este slide, de estos recursos propios, el 82, perdón, el 87, es que escribir con el mouse es horrible. El 87.5% son ingresos tributarios, ¿ok? Y el otro 12.5% de estos recursos propios provienen de tasas, ¿sí? Multas, etcétera, que pues también, si bien es cierto la proporción es muy pequeña, porque el grueso se lo llevan los ingresos tributarios, digamos que el tema de tasas y multas, eso también genera un ingreso que le conviene a ese gobierno local. Ahora, mirando en detenimiento, en el siguiente slide vamos a hablar de estos ingresos tributarios, de este 87.5%. Entonces, esos ingresos tributarios que representan el 87.5% de los ingresos de los municipios del país y son los que se obtienen por cuenta de los impuestos locales, que son una serie de impuestos que están dentro, que están inmersos en el estatuto tributario y otras normas que regulen la materia. Aquí hay que tener claro que esos departamentos tienen su propio estatuto tributario, ¿sí? Tienen sus propias reglas, sus fechas, sus políticas, entonces, pues digamos que habrá que conocer ese estatuto tributario de cada una de esas regiones para tener el contexto completo. Básicamente estos ingresos municipales se catalogan dentro de los de libre destinación, es decir, como yo creé esos impuestos o son impuestos que ya están dentro de la ciudad o dentro del municipio, pues yo los sigo recaudando. Esos que yo recaudo de esa manera, esos impuestos yo los puedo, esa plática la puedo gastar en lo que yo a bien tenga considerar,
como alcalde o como gobernador. ¿Ok? Entonces, a eso se le llama ingresos de libre destinación. ¿Por qué? Porque básicamente esa administración territorial dispone de esos ingresos y los destina o los orienta a los sectores que ese gobierno considere, de acuerdo a las prioridades que tengan, y entre ellos tenemos, entonces, a nivel de ingresos tributarios, tenemos el impuesto de industria y comercio que recauda anualmente 8.4 billones de pesos, pero esto no es en un municipio o en una ciudad, esto es en todo el país, ¿ok? Es decir, los más de 1.120 municipios que existen en el país, entre todos recaudan 8.4 billones de pesos por impuesto de industria y comercio, ¿ok? ¿Este impuesto qué hace? Este grava la realización de actividades industriales, de actividades comerciales, de actividades de servicios. Dentro de esas de servicios está incluida el sector financiero. ¿Listo? Luego viene el predial unificado, que a nivel nacional recauda 7.9 billones de pesos. ¿Ok? Entonces, el que más recauda es el de industria y comercio, le sigue el predial unificado. Este predial unificado, digamos que es un tributo anual, ¿sí? Y ese tipo de impuesto que hace, grava la propiedad o la posesión de inmuebles que están ubicados dentro de la jurisdicción de ese municipio. Eh, tenemos otros impuestos indirectos, ¿sí? Esos otros impuestos indirectos recaudan 2.9 billones de pesos. Mire cómo la diferencia. Primero es industria y comercio 8.4 y de predial unificado 7.9. Aquí entre estos dos, básicamente recaudan 16 millones y pico, 16 billones, digamos que 16 y medio billones de pesos. Y en otros impuestos indirectos se recaudan 2.9 billones. También se recauda por tema de sobretasa a la gasolina 1.5 billones de pesos, que esto es básicamente esta sobretasa al consumo de la gasolina motor, es un impuesto por el consumo de gasolina motor extra y corriente, que puede ser nacional o importada, pero eso implica el pago de un impuesto. Y por ese monto, por ese impuesto se recauda 1.5 billones. Tenemos el tema de las estampillas. Vuelvo y les digo, esto no significa que se cobre en todos los departamentos o en todos los municipios. En algunos se cobran las estampillas, en otros se opta simplemente por cobrar y solamente, qué sé yo, el de industria y comercio, el predial y la sobretasa a la gasolina. Pero ya cada departamento, cada municipio determina libremente, conociendo su ciudad, conociendo los ingresos que se tienen y todo esto, qué tipo de tributo se les puede aplicar. Frente al tema de estampillas, esas estampillas, digamos que es un impuesto que, que cuenta con una autorización legal, pero una autorización legal específica para que la asamblea o ese consejo municipal o departamental lo adopten en su respectiva jurisdicción. Y este tipo de impuesto tiene una característica bien importante y es que es de destinación específica. Por lo general usted va a encontrar el impuesto a la estampilla de la UIS, ¿sí? Entonces, todos los recursos que se recauden a través de esas estampillas van a ser destinados al financiamiento de la Universidad Industrial de Santander, ¿ok? Y así sucesivamente se van creando diferentes tipos de destinación por cada impuesto de estampilla que se cree en un departamento o en un municipio. Luego viene, bueno, por ese impuesto se recauda 1.1 billones de pesos. Viene el impuesto de alumbrado público, no en todas las ciudades se cobra, ¿sí? Por este impuesto se recauda 1 billón de pesos. Y viene otro tipo de impuesto denominado delineación y urbanismo, por el cual se recaudan 420 mil millones de pesos, es decir, menos de medio billón de pesos. Este es un impuesto básicamente que recae sobre la construcción o la refacción de edificios. Luego, digamos que aquí hay otro grupo de ingresos tributarios. Viene lo que es el impuesto de avisos y tableros, que recauda 364 mil millones de pesos. Ese impuesto de avisos y tableros, digamos que es un impuesto complementario del ICA, y ese impuesto de avisos y tableros grava la colocación de avisos, vallas y tableros visibles desde el espacio público.
Hay uno de teléfonos, esto ya casi no se usa, apenas recauda 73.000 millones de pesos a nivel nacional. Este básicamente pues es un impuesto que se genera por la asignación y el uso de una línea telefónica, pero como ven, pues, ya líneas telefónicas fijas, ya casi eso no se usa, todo el mundo usa su celular, entonces digamos que este tiende como a ir desapareciendo. Hay otro tipo de impuesto denominado el de circulación y tránsito por transporte público que recauda 30.000 millones de pesos. Ese es un impuesto a la circulación habitual de vehículos automotores de servicio público dentro de esa jurisdicción municipal. Viene el impuesto por publicidad exterior visual, que es un impuesto a la instalación de vallas que, que tengan o que cumplan una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados en las respectivas jurisdicciones municipales. Por este tipo de impuestos se recauda 19.000 millones de pesos. Está el otro impuesto denominado degüello de ganado menor. Digamos que este impuesto hace referencia a las llamadas reses menores. ¿Qué es una res menor? Una cabra o una oveja. Esos son denominados reses menores. Y básicamente este impuesto, ¿qué hace? Grava el sacrificio de ese ganado menor en esa jurisdicción o en ese municipio. Viene por ese impuesto de degüello de ganado menor se recaudan 10.000 millones. Por el impuesto de ocupación de vías recauda menos de 1.000 millones de pesos, por eso está aquí en cero. Este es un impuesto a la ocupación de andenes y vías con materiales destinados a las obras, así como los campamentos provisionales. Y viene el otro tipo de impuesto que se denomina el registro de marcas y herretes. Este tipo de impuesto se genera por el incumplimiento de la obligación de registrar en las alcaldías los hierros que se utilizan ¿para qué? Para marcar el ganado. ¿Ok? También recauda menos de 1.000 millones de pesos, por ende está ahí lo pongo en cero como para no complicarnos con cifras más pequeñas, pero básicamente esto es el grueso de, digamos que de impuestos territoriales que existen a nivel nacional. ¿Ok? Aquí vale la pena resaltar que no en todas las entidades territoriales necesariamente se cobran todos estos impuestos que hemos mencionado. Si bien todos esos entes territoriales tienen la facultad legal de hacerlo, pues no todos lo aplican. ¿Por qué? Porque reventarían a la población. Imagínense cobrándoles 14 impuestos, pues no hay, la gente básicamente está trabajando para pagar solamente impuestos y digamos que de eso no se trata. Entonces, pues sí hay que tener mucha precaución frente a ese tipo de situaciones. Aquí viene lo que se recauda por concepto de tasas, multas y contribuciones. Estos son los que representan el otro, todos los impuestos representaban el 87.5, esta representa un recaudo del 12.5% del recaudo municipal o departamental. Y dentro de dentro de esas tasas, multas y contribuciones, digamos que estos son ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio que presta el Estado, como las tasas, por pagos por infracciones cometidas, o sea, todo lo que tiene que ver con las multas, o contribuciones especiales que han sido aprobadas por acuerdos del Consejo Municipal. Recuerde que las contribuciones son pagos que realizan los ciudadanos para beneficio individual o para un grupo en particular. Por ejemplo, la contribución de valorización que beneficia al grupo de habitantes de esas zonas en las que se realizan las obras que son objeto de ese cobro. Y allí se incluyen dentro de esta clasificación los ingresos por cuenta de venta de bienes y de servicios que son prestados por quién, por parte del municipio. Entonces, estos ingresos por cuenta de las tasas, multas y contribuciones, digamos que son ingresos que son también de libre destinación. Ese gobierno local puede destinar esa plata a cubrir otras necesidades de la población. Y dentro de este rubro de tasas, multas y contribuciones tenemos todo lo que son, por concepto de intereses moratorios, recaudan 666.000 millones de pesos, por tema de tránsito y transporte 440.000, otras multas y sanciones 438.000 millones,
contribución a la valorización y plusvalía, 165.000 millones, otras ventas de bienes y servicios, 141.000 millones, recargos, 136.000 millones, servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, 114.000 millones, por arrendamientos, 92.000 millones, por expedición de certificados y pasisalvos, 56.000 millones, por multas de gobierno, 50.000 millones, por licencias y patentes, 14.000 millones. Entonces, esto es básicamente como ese grueso de los rubros que tiene el Estado, perdón, que tienen los municipios a nivel nacional. Aquí también digamos que dentro de esas tasas, multas y contribuciones están, por ejemplo, las plazas de mercado. Por las plazas de mercado, digamos que se recaudan unos ingresos por concepto de esos servicios que están relacionados con los espacios en la plaza de mercado. Entonces, una plaza de mercado le corresponde, o digamos que el propietario es el distrito o el municipio, y por cada vendedor que está ubicado dentro de esa plaza le pagan una contribución a esa alcaldía para que él pueda tener esos recursos. Por ese concepto se recaudan más o menos 12.000 millones de pesos. Por alquiler de maquinaria y equipo, que son unos ingresos que se perciben en cumplimiento de contratos de alquiler de maquinaria y equipos, se perciben más o menos unos 11.000 millones. Por multas por ocupación de vías se reciben unos 8.000 millones. Por uso del matadero público, unos 5.000 millones. Por peajes turísticos, 2.000 millones, por plaza de ferias, que son esos ingresos que se recaudan por los servicios que están relacionados con los espacios en plazas de ferias, se recaudan más o menos 996 millones de pesos. Y digamos que esos son las cifras gruesas que se recaudan a través de estas tasas, multas y contribuciones. ¿Ok? Y viene un aspecto bien importante, que son las transferencias de la nación. Es decir, ya hablamos de estos recursos propios, ¿sí? Ahora hablaremos de estas transferencias de la nación que representan el 43% de los ingresos de un municipio o de un departamento. Digamos que los recursos que provienen de esos dineros que son recaudados por el gobierno nacional, es decir, lo que se conoce como las participaciones o transferencias de la nación. Esas transferencias, digamos que se realizan principalmente por medio del llamado Sistema General de Participaciones. Ustedes van a escuchar hablar muchísimo del famoso SGP, Sistema General de Participaciones. Ese Sistema General de Participaciones es el sistema mediante el cual se distribuyen los recursos del gobierno nacional. ¿A quién? A los municipios, a los departamentos, a los distritos, a los resguardos indígenas, y se puede considerar que son unos recursos de destinación específica. Es decir, con esta plata el alcalde o el gobernador no pueden decir, me voy a gastar esto en, como dice el meme ese, me la mecateé en cositas. Entonces, aquí el alcalde no puede hacer eso. El alcalde tiene que gastarse estos recursos provenientes del Sistema General de Participaciones en lo que le destina el gobierno, lo que le indica el gobierno. ¿Ok? Básicamente, esos recursos del Sistema General de Participaciones se destinan ¿a qué? A educación, a temas de salud, a temas de agua potable y a temas de saneamiento. Se destinan también a temas de inversiones con propósito general y unas asignaciones especiales. Y adicionalmente, digamos que existen otros tipos de transferencias para ciertos municipios que también tienen una destinación específica, y entre ellos están básicamente las transferencias del recaudo del impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. Como el IVA lo recauda la DIAN, que es una entidad que recauda impuestos a nivel nacional, entonces todos los municipios le giran eso. Digamos que las empresas que recaudan el IVA se lo giran directamente a la DIAN, y la DIAN dice, bueno, esta plática proviene del Guamo Tolima. Entonces, en el Guamo Tolima se recaudó por concepto de IVA tantos millones de pesos, entonces eso se lo transfiero al Guamo y le digo, señores, este tema de esta plática que le estoy transfiriendo por concepto de IVA, digamos que
es un dinero que tiene una destinación específica. Entonces, estas transferencias del recaudo del IVA a los departamentos que constituían lo que anteriormente se conocía como los territorios nacionales, es decir, todo lo que era San Andrés y Providencia, Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas, ¿qué otro? Guaviare, en fin, todos esos territorios nacionales, digamos que eh, hacen parte de este componente, de esas transferencias de ese IVA a los departamentos que antes constituían esos territorios nacionales. Luego vienen lo que se conoce como los subsidios para movilización de personeros. También está las transferencias a los municipios de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica y los recursos de la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Estos recursos, digamos que son destinados a la cofinanciación ¿de qué? Del régimen subsidiado de salud. Ustedes saben que hay un régimen subsidiado y un régimen contributivo. El contributivo es el que los que trabajamos y aportamos a salud, pues digamos que es lo que ayudamos a sostener el sistema, pero adicional hay un régimen subsidiado que el gobierno le tiene que inyectar dinero a ese régimen para que estas personas que no tienen un trabajo formal o que definitivamente no tienen cómo acudir a un sistema de salud gratuito, pues digamos que tengan acceso a ese tipo de servicio. ¿Ok? Eh, digamos que todos estos recursos que provienen de este ítem tienen una destinación específica, pero hay un 10% que de esos recursos, el 10% de esos recursos de las empresas generadoras de energía hidroeléctrica, específicamente de ese monto, o de ese, ¿cómo sería? No de ese monto, sino como de ese concepto, son los que, empresas generadoras de energía hidroeléctrica, ese, de ese tipo de recaudo, de ese tipo de aporte, el 10% de ese aporte se puede destinar libremente por parte del gobierno local o municipal. Y adicional a esto también existen las transferencias de la nación que son de libre destinación y que están previstas para los municipios de categoría 4, 5 y 6 solamente. Aquí digamos que cabe aclarar que los municipios del país se categorizan precisamente del 1 al 6 y ahí existe una categoría especial. Entonces, dependiendo de su población, también dependiendo de los ingresos corrientes que percibe ese municipio y de la importancia económica que pueda tener, es decir, de ese peso relativo que representa el PIB de cada uno de los municipios dentro de su departamento, que eso básicamente lo calcula el DANE, quedan como estratificados esos municipios. Y dicen, usted es un municipio de categoría 1, usted es un municipio de categoría 6, usted es un municipio de categoría 4, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de esos factores, categorizan a los municipios y de esa manera les mandan más recursos o menos recursos. ¿Okay? Todos los ingresos que hemos hablado hasta el momento, tanto los que provienen de impuestos como tal, como los de transferencias, independientemente de su destinación, se denominan ingresos corrientes. ¿Por qué se les denomina ingresos corrientes? Dado que son recibidos recurrentemente. Digamos que esos están dentro del presupuesto general de ese municipio. Y ya cuenta el gobierno municipal con esa plática, ¿sí? Porque sabe que por ICA va a recibir tantos millones de pesos, por impuesto al consumo de bebidas alcohólicas va a recibir tantos millones de pesos, entonces ya cuenta con esa plata y puede, digamos que, empezar a hacer planes con esos recursos. Esto significa que con una alta probabilidad la administración del municipio podrá contar con ellos para financiar su operación. Y luego vienen lo que son los famosos recursos de capital, que son el otro 25% de los recursos que percibe un departamento o un municipio. ¿Okay? Pero este lo vamos a ver más adelante en la próxima sesión. Hablaremos de este con más detenimiento y ahondaremos en una serie de comparativos que vamos a empezar a trabajar para entender más en qué es que se gasta la plata o cómo llegan. Digamos que aquí vamos a hablar acerca de los gastos
y vamos a mirar cómo se destinan esos recursos que recibe cada municipio, cada departamento, cómo cubren sus obligaciones. Entonces miraremos diferentes tipos de gastos, haremos una serie de comparaciones entre diferentes municipios con el propósito de determinar, digamos que quién recauda más por impuestos y recuerde que entre más recaude por impuestos directos un municipio, más dinero va a tener ese alcalde para realizar obras en ese municipio o en esa localidad. Él va a poder, digamos que tienen libre destinación esos recursos. Entonces es importante ver cómo se comportan los ingresos y aquí hay 4 ejemplos. Vamos a analizar lo que es Bucaramanga, Bogotá, San Alberto Cesar y Garzón Huila. ¿Ok? Eso a nivel de ingresos. ¿Sí? Vamos a hablar también cómo se hace el presupuesto de los municipios. Y digamos que aquí ya viene mucha más, este ya es un poquitico más de leyes y todo esto, pero pues nos toca conocerlo para poder seguir ahondando en la temática, ¿ok? Yo creo que dejemos ahí por ahora. Entonces quedamos para la próxima sesión. Abordaremos todo el tema de eh, estos recursos de capital. ¿Listo? No sé si hay de pronto alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda al respecto. No, profe. Profe, de mi parte no. Ok, ok, perfecto. Entonces, avisos parroquiales. Recuerden que este fin de semana es la entrega de la actividad y el domingo va a estar habilitado el examen para que lo puedan realizar el domingo desde las 00 horas hasta el domingo a las 23:59. ¿Listo? Para que estén atentos al tema y puedan resolver ese examen lo más rápido posible. ¿Listo? Les agradezco mucho la asistencia, cuídense y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Vale, profe, gracias igualmente. A ti, Gracias, Fabián, profe. gracias. Gracias, Patricia, que estés bien. Gracias.